Estimados amigos, una vez más aquí en su programa semanal en 20 minutos. Nuestro compañero de todas las semanas, Leo Morales, parece que ayer fue a Chávez Party Night Club y no vino hoy. Y tenemos a un invitado muy especial, además un amigo, Juan Requesens, que nos está acompañando el día de hoy y con el que estaremos trabajando estos 20 minutos el panorama semanal de cómo están las cosas en Venezuela en la parte política. Juan, 2 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez, 2 años de la asunción de la presidencia de Nicolás Maduro, y quisiéramos hacer un balance durante la primera parte del programa de esta semana alrededor de cómo están las cosas en el país después de la muerte del presidente Chávez. Ayer AFP hizo un gran resumen y hacía una comparación de cómo estaba el Producto Interno Bruto, cómo estaba la inflación, cómo estaba el desempleo, prácticamente todos los números de mal para peor. ¿Qué opinas tú, Juan, de cómo ves la cosa en estos últimos 2 años? Bueno, primero, antes que nada, por supuesto, Chugo, agradecer la invitación, amigo personal, y un placer estar aquí. Lástima que no esté el profe también aquí con nosotros. Bueno, mira, tenemos 2 características, 2 momentos del país con 2 liderazgos distintos dentro del sector oficialista, ¿no? Por un lado teníamos a Chávez, un líder absolutamente carismático, con una personalidad política avasallante, un liderazgo muy enraizado en el país, porque es la verdad, demagogo y un clientelista profesional. Sin embargo, bueno, que con su carácter y su carisma ejercía el liderazgo dentro del país y dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por otra parte tienes a Nicolás Maduro, señor que no transmite nada, no transmite liderazgo, no transmite autoridad, no transmite carisma, no transmite nada. O sea, política, vamos a hablarlo así, carismáticamente tiene 2 caras distintas de la moneda, ¿no? Tienes también 2 momentos distintos del país. Con Chávez, un barril de petróleo. Un barril de petróleo galopando, recursos infinitos para que lo gastara en lo que él quisiera, como en efecto lo hizo, convenios con los rusos, convenios con los chinos, una retórica antiimperialista muy balurda, porque las relaciones comerciales con Estados Unidos, aunque venían decayendo, estaban favorables. América Latina en general se agrupaba alrededor del liderazgo de Hugo Chávez. Era Brasil, era Ecuador, era Bolivia, que hacían con pitos y señales lo que decía el presidente de Venezuela, ¿no? En este caso el panorama es absolutamente distinto. Los rusos entrampados allá, los chinos tienen su propia agenda, el conflicto del Medio Oriente, Cristina enredada, Ecuador se hace el país y voltea para otro lado, Evo está coqueteando más con el imperio que con el socialismo del siglo XXI, o sea, todo el mundo dándole la espalda a un gobierno que, bueno, que al no transmitir nada, al no tener liderazgo, al no tener presencia política, y al no tener recursos, en efecto, no. Mira, tú sabes que en estos últimos 2 años hemos tenido, yo me acuerdo que a mediados del año pasado, todos los economistas hablaban de que el país iba a entrar en una severa crisis si el dólar llegaba a 150. A enero del año pasado, más o menos la tasa de cambio del dólar paralelo estaba alrededor de 70, 80 por ahí. Hoy tenemos una tasa de cambio en 180. De diciembre a enero, prácticamente subió 100 bolívares. Ya está en 281. En el CIMADI está en 177, pero el dólar paralelo, el negro, está ya en casi 260. 281. 281, imagínate. Entonces, la situación económica del país está entrando en una fase que la hemos visto, la hemos sentido, los que somos padres también la hemos sentido. Tenemos una fase donde pañales no se consiguen, donde la inflación ha sido la más alta de América Latina y del mundo, donde los índices de pobreza, lamentándolo mucho para los sectores más desfavorecidos, ahorita están a niveles comparables a 1998. O sea que esa gran política de redistribución que tenía el gobierno, al bajar el dólar y al no ahorrar y al no prever la posibilidad de que el precio del barril de petróleo bajara, entró en un proceso de deterioro significativo. ¿Por qué? Porque ese modelo de bienestar que nosotros teníamos, bienestar entre comillas, porque no se generó un aparato productivo a nivel nacional que aguantara en su momento una baja de precios de petróleo, hoy todos lo estamos sintiendo.
Claro. Y eso ha sido lo más relevante en los últimos 2 años del gobierno, que han llevado a la gente a una situación básicamente de protesta sistemática durante los últimos 2 años. Y creciente además, ¿no? Mira, es que el panorama internacional se está moviendo y tratar de ver a Venezuela como un caso aislado del resto del mundo es erróneo, ¿no? Estados Unidos está avanzando en su política, Rusia está replegada. Entonces, vemos cómo Venezuela sola políticamente se ha venido aislando y la crisis económica que nos afecta es brutal. Ojo, o sea, porque aquí, por supuesto, hay gente del chavismo descontenta que dicen, bueno, con Chávez todo estaba bien y ahora con Maduro todo está mal. No, esto es una política, esto es una continuidad, ¿no? Así es. Esto es las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron también en el pasado. Tal cual. O sea, y es consecuencia mucho mayor aún de que Maduro no haya tomado las decisiones que debía tomar en el momento en que él pudo haberlo hecho. La crisis económica producto de las decisiones erróneas, porque además no es ni siquiera errónea, eso es una política del gobierno, eso es una política del partido de gobierno que ha venido sustentándose. Ellos creen en el modelo rentista y creen en la famosa o la supuesta redistribución de la riqueza, que al final no es una redistribución de la riqueza, lo que es una inversión para promover el clientelismo y unos índices de corrupción muy altos en el país. Aquí los únicos beneficiados del alto ingreso petrolero han sido los pequeños o los pocos funcionarios de gobierno que se siguen enriqueciendo. O sea, pana, si tú eres gobierno y tú ves que el dólar está en la tasa que está, tú tomas una medida. Pero es que a ellos no les interesa tomar medidas, Chubo, porque es lógico. Si cada dólar que le entra al gobierno, ellos lo pagan a 6.30 y lo pueden vender en el mercado negro a 280, ¿por qué los altos funcionarios del gobierno van a cambiar de política, van a cambiar de sentido, van a cambiar de orientación? O sea, a ellos no les preocupa eso, porque se están enriqueciendo por eso. El gobierno nos ha hablado durante todo este año, estos 2 años ya, de que hay una guerra sistemática en contra del gobierno de Venezuela. Esa guerra sistemática, bueno, parte del país la ha comprado. Piensan que no es políticas erróneas, que hay un grupo de personas que están saboteando la gestión del gobierno. Y ayer, a los 2 años, Maduro hablaba que les decía idiotas a las personas que hablaban de que no creían en que había un golpe en proceso, etc. Tú el año pasado irrumpiste como una figura pública de manera rápida. Me acuerdo que las protestas de febrero del año pasado te llevaron a que la gente te conociera. Esas mismas condiciones de protestas del año pasado, ¿cómo las ves al día de hoy? Porque particularmente yo siento que ese descontento, muy probablemente en algún sentido mal canalizado el año pasado, nos ha llevado a una situación política nacional de frustración alrededor de la figura pública, alrededor de los políticos, alrededor del Estado. ¿Qué piensas y qué le puedes decir a la gente al respecto de eso? Mira, primero, en efecto, las condiciones no están iguales, están peor. O sea, las condiciones, y vamos a hacer un balance de un año, del 12 de febrero del 2014 al 12 de febrero del 2015 son notablemente peores. La crisis económica, la crisis política, la crisis social que vive el país, los índices de inseguridad, la crisis institucional que está viviendo la nación. Son absolutamente peores. Sin embargo, las condiciones no son las mismas, ¿no? Y eso hay que decirlo, y eso hay que medirlo, y eso hay que analizarlo con mucho ojo y mucha cabeza fría. Ciertamente el 12 de febrero el movimiento estudiantil, no solo Juan, y además no solo el movimiento estudiantil, nosotros irrumpimos en la calle y junto a los partidos, junto a la sociedad civil, junto a los gremios, junto a los sindicatos, salimos a reclamar por diversas razones, porque eso era lo complejo de las protestas del año pasado. Si bien todos coincidíamos en el rechazo al gobierno de Maduro, aquí todo el mundo estaba protestando por razones distintas, porque son diversos los problemas que afectan a cada uno de los venezolanos. Los estudiantes protestábamos por nuestras razones y nuestras motivaciones, pero habían amas de casa que protestaban por la escasez del desabastecimiento, habían padres que protestaban por el desempleo, o sea, era un conjunto de problemas que afectaban al ciudadano, porque de hecho hoy que el centro de la política está en el ciudadano, eran diversos los problemas que lo afectaban, desde el transporte, la seguridad, los beneficios sociales. En el 2015 está peor la situación, pero hay un agregado, el gobierno ha aumentado la represión, ¿no? El gobierno se está sustentando hoy en un sistema profundamente autoritario, represivo, bueno, porque está
prefiere asumir el costo de la represión que asumir el costo de una Venezuela llena de protestas y de manifestaciones. Y cuando un gobierno establece una estrategia clara, que es a partir del hegemón institucional y el control del sistema de justicia del país y de los poderes en general, a través del control de los medios de comunicación, yo aumento la represión y puedo tratar de tener enmudecidos o silenciados los hechos que están ocurriendo en todo el territorio nacional. Y son protestas desde las más pequeñas, ¿sí? Hoy en Terraza del Club Hípico hubo una protesta allí de uno de los gipseros porque le tienen 2 semanas robándole 2 gipses y les piden rescate. Hasta protestas mucho mayores en el caso de los sidoristas, en el caso de las empresas básicas. Entonces tú tienes ese panorama, pues bueno, el gobierno te dice, como política de Estado, de política del gobierno, yo asumo el costo de la represión. Y a través de la represión intimidan a los sectores, pero es normal, Chu, o sea, hoy una madre lo piensa 2 veces antes de salir a manifestar porque entiende que si tú manifiestas o si tú te alzas la voz, te pueden matar, pan. O sea, Mira, tiene el caso del bachiller en el Táchira, o sea, es que no hay palabras para explicar cómo un funcionario policial mata a un joven. Y el gobierno se sigue amparando en que, bueno, que es una decisión personal. Una decisión personal o es un hecho. No, pana, esto es una política de Estado, porque el gobierno sistemáticamente ha venido durante el último año asesinando compañeros. Mira, yo me acuerdo que en ese momento del año pasado, que pareciera ya eterno, o sea, pareciera lejos lo que ha pasado, empezó esa política de represión. 2000, no me acuerdo si fueron 2.800 detenidos. Más de 4.000. Más de 4.000. Sí, claro. El número de presos que siguen hoy en las cárceles venezolanas. Y unos juicios que sin pruebas detienen a personas. En el caso de esta semana tuvimos el último juicio de El Gato y de Baduel, una cosa lamentable porque de acuerdo a todos los informes que nos dicen, que nos llegan, de observadores imparciales que estaban invitados a los juicios, dicen que no hubo ninguna prueba que los condenara. Y hoy otra vez volvemos a los temas recurrentes de intentar evadir la responsabilidad de la situación política nacional. Entonces hablan de un llamado golpe de Estado que nos vienen metiendo en cadena nacional con una supuesta grabación de una persona que llamaba al desconocimiento del gobierno de Maduro, etc. Llega UNASUR a Venezuela. Llega UNASUR después de un año, que entiendo que ustedes tuvieron algunas aproximaciones con UNASUR, porque la situación de crisis estaba muy fuerte el año pasado, y esa crisis, como tú bien lo planteas, este año se ha recrudecido. Y en toda la región y a nivel mundial hay una vuelta, una revisión de las relaciones con Venezuela. Hay llamados de la Comisión de Derechos Humanos, hay llamados de la OEA, hay llamados de varios países de América Latina. Ayer el presidente Maduro, de una manera, a veces uno llega a pensar que no es ingenua, sino que es a propósito, hablaba de los imbéciles que hablan de un golpe militar de izquierda, desconociendo que el que lo planteó es el expresidente Mujica, que seguramente habló en representación de varios de los presidentes de UNASUR. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú ves esa posibilidad de diálogo en este momento de tan alta crispación política en el país? Mira, primero, el gobierno durante estos 16 años ha venido, es el mismo libreto de siempre, ¿no? Frente a una crisis o un problema económica, social, por responsabilidad de ellos siempre, ¿no? Ellos optan por la polarización extrema, ¿no? Polarizar con la oposición venezolana o polarizar inmediatamente con Estados Unidos, ¿no? Esa es la forma, la respuesta que ellos le dan a las crisis que se presentan en el país. Ya después de 15 años, ¿quién les cree? Pues que además lo que más desespera a Maduro no es que hay un golpe de Estado, es que él lo sigue planteando y nadie le está prestando atención. O sea, salvo algunos actores internacionales de la talla y la importancia de Mujica, no hay reseñas afuera, la gente lo ve con sentido burlesco, porque nadie les cree, a nadie les cree, porque además ellos se jactan de que tienen el control de la Fuerza Armada Nacional, y lo cierto es que todos los días amenazan de que tienen un golpe. Bueno, que investiguen, si hay un golpe esto en proceso, que investiguen, pero no saquen pruebas aleatorias, haciendo de esto un circo, una fulana grabación, una fulana prueba, un fulano video, y lo cierto es que no tienen nada.
y el país lo sabe, y eso es lo que desespera mucho más a Maduro, que el país sabe que están haciendo el ridículo y nadie les cree y la gente sigue enfocada en los problemas que de verdad tiene cada uno de los venezolanos. Viene la UNASUR, ¿no? Y yo creo que es un paso importante. Estoy convencido de que la clase política del país debe ir a reunirse con la UNASUR. Estoy convencido que la UNASUR además no solo debería reunirse con el gobierno y la clase política de la oposición. Yo, la UNASUR, aprovecharía para reunirme con diversos sectores sociales, llámese los gremios, llámese los sindicatos, llámese los estudiantes, llámese los diversos sectores que hacen vida dentro de la sociedad, porque esto es una crisis compleja y es una crisis profunda. Y sería importante para la UNASUR que se puedan llevar la perspectiva de todos los sectores que hacen vida dentro de la sociedad. Yo apuesto, o bueno, no apuesto a la racionalidad del gobierno, porque el gobierno nos ha demostrado en innumerable cantidad de oportunidades que no creen en el diálogo, que están indispuestos. Nosotros debemos ser siempre firmes con nuestra política democrática y cualquier espacio de diálogo que se presente, nosotros debemos aprovecharlo para además... Cada vez que alguien habla mal de negociaciones y consensos, a mí me preocupa, porque un politólogo se queda sin trabajo. Sí, claro. Pero, fíjense, entender la política como el arte de negociar es fundamental. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la única manera civilizada que tienen las sociedades de entenderse en situaciones complejas. Lo otro es la guerra, lo otro es la anarquía. Entonces, yo creo que siempre que se abren espacios de diálogo y entendimiento son positivos. Esta semana amanecimos con una noticia que tendrá sus bemoles, positivos o negativos, pero después de un año de una casi fractura del movimiento opositor, dos noticias han marcado las últimas 2 semanas. La primera noticia, un llamado a primaria. En medio de un llamado a golpe de Maduro, la oposición dijo, vamos a primaria. Una segunda decisión importante, hay reglamento, hay circunscripciones y hay algunos consensos. Era de esperarse que dentro de ese panorama algunos dijeran, bueno, no estamos de acuerdo con los consensos. Cosa normal, por cierto, en democracia, el disenso. Faltaría explicar cómo se llegan a esos acuerdos y a esas conciliaciones dentro de los partidos, porque la verdad es que muchos de esos 29 partidos que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad son partidos muy pequeños, que muy probablemente no tienen ni un militante en Apure, en Achagua, mucho menos en Ciudad Bolívar. Y hoy están haciendo un reclamo de primaria que, como les digo, valorativamente puede significar algo, pero políticamente tiene su situación compleja, porque ¿quién gana en una primaria? Quien tenga mayor capacidad de movilización, quien tenga mayor aparato, quien tenga mayor posibilidad de hacer cosas, y eso le resta posibilidades a abrir el abanico dentro de la diversidad del movimiento opositor. Tenemos una situación entonces de una revisión de ese panorama, unos acuerdos dentro de partidos. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Porque la visión de un joven alrededor de esto a mí me parece significativa. Mira, primero tenemos 2 niveles distintos, ¿no? Uno, que bueno, son los partidos, las organizaciones partidistas, que a través de ellas los distintos líderes políticos buscan la consecución del poder. Y 2, tenemos los sectores de la sociedad en general, la sociedad civil organizada, los movimientos estudiantiles, los movimientos sindicales, los movimientos gremiales. Siempre he sido enemigo de la partidización de los movimientos sociales, ¿no? Siempre he sido enemigo de ello porque la diferencia entre los movimientos sociales y los movimientos políticos es que los movimientos sociales no deben aspirar a la consecución del poder. Por eso yo lo decía mientras fui presidente de la federación, el movimiento estudiantil no es un partido político, no hay cuotas estudiantiles para alcanzar el poder. Sobre el caso de las primarias y sobre el caso de los consensos, mira, yo creo que en efecto debe establecerse un mecanismo mucho más efectivo de comunicación entre los partidos políticos y los distintos sectores de la sociedad. Si hay sectores en X, Y o Z circuitos porque no hay consenso, bueno, eso tiene que, porque hay consenso, eso debe atajarse, eso debe conversarse. Lo que apostamos nosotros, y estoy seguro que es en nombre de muchos de mis compañeros, es que hay un diálogo sincero y abierto, porque en la práctica, en la realpolitik, bueno, hay espacios donde quizás haya absolutos acuerdos para que sea un candidato X, Y, Z. O sea, si hay uno solo,
bueno, ¿para qué vas a hacer primaria? O sea, no tiene es. ningún sentido, te vas a inventar un candidato. Pero que eso se hable y que se faciliten canales de comunicación efectivos. Yo personalmente a Chubo Torrealba, yo tengo mucha confianza en Chubo, le tengo mucho respeto a Chubo. Sé que está en un momento duro y ser secretario general de la MUD no debe ser nada fácil. Sin embargo, creo que le toca una responsabilidad grande y bueno, por supuesto todos tenemos que ayudarlo, ¿no? En ese sentido, creo que la labor ahorita de la MUD debe ser precisamente esa, establecer canales de comunicación efectivos para que estas molestias que puedan haber se traduzcan más bien en soluciones y se pueda empezar a trabajar desde ya para la campaña parlamentaria. Bueno, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro programa semanal. No me queda más que decirles que esta semana no pudimos hacer un resumen de noticias positivas porque prácticamente no conseguimos ninguna. Así que hasta la próxima semana aquí en su espacio 20 minutos.